Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento. Somos 300 los que estamos ahora conectados. Mi nombre es Ana María Leaño, hago parte del programa de egresados de la Universidad de los Andes y hoy estamos haciendo esta sesión como respuesta a la necesidad de recibir información confiable y de expertos en este tiempo de COVID-19. Por información general, antes de arrancar, les queremos contar que esta sesión la estamos haciendo remota. Cada persona del equipo de egresados está desde su casa. En la Universidad de los Andes estamos atendiendo el llamado al aislamiento preventivo y voluntario que nos pide esta contingencia mundial. También queremos contarles que el campus de la universidad está funcionando como funciona en domingo o festivo. El acceso es restringido y todas las clases en este momento se están impartiendo de forma virtual. Esta información es importante porque siempre intentamos hacer estos talleres desde la universidad para garantizar la conexión y todos los servicios técnicos. Entonces les ofrecemos de antemano una disculpa si tenemos algún inconveniente. Entrando ya en materia, les quiero contar la mecánica de estas sesiones. Por lo general son talleres, pero hoy vamos a tener una charla informativa. El experto invitado tendrá una presentación de 40 a 45 minutos y luego abre el espacio para responder las preguntas que ustedes tengan. Las preguntas las pueden hacer durante toda la charla. Desde ya, por favor, ubiquen en su pantalla, en la parte derecha, hay un usuario que se llama Preguntas y Respuestas. Allí el equipo de egresados está seleccionando las preguntas y al final, cuando se abra la sesión de preguntas, el experto va a poder resolverlas. Nuestra invitada de hoy es Carolina Montoya, es asistente postdoctoral de Ciencias Biológicas de Uniandes, doctora y magíster en Ciencias Básicas Biomédicas, con énfasis en Virología e Inmunología de la Universidad de Antioquia. También es ingeniera biológica de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín. Durante este taller conoceremos el origen del virus, su situación actual, las formas de transmisión, síntomas, autocuidado, quiénes tienen más riesgo y cómo se previene, y algunas recomendaciones adicionales que nos va a dar Carolina. Carolina, te doy la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos y pues para todos esperamos que no tengamos fallas técnicas y que podamos disfrutar de esta charla. Muchas gracias, Ana María, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a proceder a compartir mi escritorio con la presentación. Trataré de hacer una presentación pues lo más amena posible para que las personas con los diferentes backgrounds en sus profesiones la puedan entender y estaré pues muy atenta a las preguntas. Entonces, voy a proceder a compartir mi escritorio. Pues damos el inicio. Bueno, entonces la presentación se titula ¿Cómo protegernos? COVID-19, cómo protegernos y cómo proteger a los otros. Uy, fue la diapositiva. Entonces, resulta y sucede que ¿qué es COVID-19? COVID-19 es el nombre de la enfermedad producida por el nuevo coronavirus que fue llamado... Mami, se fue. COVID-19 es el nombre. COVID-19 de la enfermedad, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Les pedimos el favor de mantener apagados sus micrófonos a los asistentes para no interrumpir Bueno. charla. Puedes continuar, muchas gracias. Listo, gracias. Entonces, COVID-19 es el nombre de la enfermedad que presenta el nuevo coronavirus reportado que se encontró inicialmente en la ciudad de Wuhan, que es SARS-CoV-2. Resulta y sucede que de este virus o a este virus no se conocía, pero sí se conocían virus similares. Entonces, este virus es un virus que es un virus envueltico. Eso quiere decir que es un virus que tiene una estructura lipídica, lo cual pues tiene la fortuna de que es mucho más sensible a los diferentes desinfectantes que utilizamos y podemos utilizar para desinfectar sustancias como alcohol. Hace parte de la familia Coronaviridae, por eso entonces siempre mencionamos y estamos escuchando todo el tiempo la palabra coronavirus, y
La familia, esos es como los grupos donde están estos diferentes microorganismos. A su vez, están divididos en otros grupos donde están más estrechitos y este virus, cuando lo encontraron en los pacientes de Wuhan, hicieron un análisis de su genoma y se encontraron que este era similar a los del género beta coronavirus. En este género de virus o en este grupito de virus y habían encontrado virus que ya habían sido causantes de epidemias importantes como el SARS y el MERS. El SARS fue un virus que causó una enfermedad respiratoria aguda y fue con una letalidad alta, pues aproximadamente el 1%, pero con una letalidad alta en población joven en el año 2003 y esta epidemia se extendió en algunos países de Asia, incluso hubo casos en Norteamérica, pero digamos que la misma epidemia se contuvo solita y desde el 2003 no ha vuelto a ocurrir casos de SARS. Y de otro virus que se encontró que generó unos casos de también un síndrome respiratorio agudo, pero eso es con una letalidad muy alta, más o menos del 30%, pero no eran virus que se transmitían humano a humano, sino que se transmitían por camellos y este brote ocurrió en el Medio Oriente, que es el virus de MERS. El brote de SARS-CoV-2 ocurrió o se inició en diciembre en China en el año 2019 en la ciudad de Wuhan. Se reportaron pacientes con enfermedad respiratoria severa. Posteriormente se identificó el agente causal de esta enfermedad respiratoria severa y se identificó que era un posible coronavirus. Entonces, al identificarse esto y al identificarse el posible género del virus, pues entonces los virus que hacen parte de esta subfamilia normalmente son virus que están normales o que transcurren o que su ciclo de vida normal se encuentra en población animal. En el caso de SARS y de MERS se conoce que son virus que su hospedero normal, es decir, donde se replican e incluso no causan enfermedad, son algunas especies de murciélagos. Y en el caso de SARS, este virus, en el caso de SARS, entonces fue un virus que se observó en especies, se observó que se encontraba y que circulaba normalmente en especies de murciélagos. En esas especies de murciélagos normalmente no es patógeno, pero este virus saltó a unas especies de unos que son como unos gaticos pequeñitos que se llaman civets y esos civets estaban en contacto con humanos y en los humanos entonces generó el brote de SARS. Y ya entre humanos, cuando los humanos tenían una relación estrecha, es decir, por abrazos y por contacto físico estrecho, las personas lograban infectarse. En el caso de MERS, entonces también se observó que el virus circulaba normalmente en algunas especies de murciélagos, no generaba enfermedad, los murciélagos a su vez podían infectar camellos y estos a su vez infectar humanos. Cuando un virus hace una infección o cualquier agente hace una infección entre animales y humanos, se menciona que es un agente zoonótico. Normalmente el humano es como un hospedero accidental, o sea, llegó ahí por accidente porque el virus es un agente que es un microorganismo que está haciendo su ciclo de vida normal, él no está buscando ni matar ni enfermar a humanos, sino que simplemente se está moviendo en diferentes organismos como nosotros tenemos nuestra microbiota normal. El problema con estos agentes zoonóticos es las fragmentaciones ecológicas y digamos que el incremento de las ciudades, fenómenos de deforestación que cada vez nos tienen en un contacto accidental con animales silvestres. ¿Qué pasaba en Wuhan? En Wuhan adicionalmente, o una de las costumbres que existe y que realmente yo creo que va a parar o ya se prohibió con este brote, en China son los mercados vivos de fauna silvestre. Ellos para su medicina tradicional y pues por sus costumbres alimenticias pues suelen comer muchos tipos de animales y el comer pues muchas especies de animales se dificulta el saber qué tipo de enfermedades o qué enfermedades todas esas especies de animales te pueden transmitir, porque en nuestro caso pues normalmente comemos cerdos, pollos y vacas y pues ya tenemos controlados qué enfermedades se pueden transmitir y por eso están las normas de salubridad
para los animales que nosotros consumimos, pero en ellos pues pasaba que no. Entonces se cree que el brote de Wuhan se debió a que una persona estaba en uno de estos mercados vivos de fauna silvestre, tuvo contacto con otro animal desconocido, no se sabe si directamente de un murciélago, aún no se conoce qué otros animales se pueden infectar y posteriormente contrajo la enfermedad. En esta familia de coronavirus también es importante conocer que aunque pues no es el mismo que SARS-CoV-2, pues hay, como les decía, virus relacionados, que eso es muy importante separarlo porque mucha gente cree que es el mismo virus o cree que el virus de SARS mutó y no es así. Entonces, resulta y sucede que entre ese género beta coronavirus también se En una tienda encuentra especializada de pianos que vende son esos pianos de también se cola hueca, no encuentra sé un qué, que virus que están se feitos, llama súper sabrosos, no, riquísimos. HCOP0C43 y es el responsable del 10% de los resfriados comunes. No es un virus que realmente cause mayor problema a un resfriado común, que generalmente pues hay muchos de los resfriados que no generan letalidad, ni muertes en individuos, ni requieren hospitalizaciones. Recordando un poco el brote de SARS, porque digamos que lo que se especula sobre el coronavirus es basado un poco en la experiencia que se tuvo con SARS. SARS fue un brote que llegó a tener 8.000 personas infectadas y 774 muertes. Y resulta y sucede que el brote no se desarrolló antiviral, no se desarrolló vacuna, el brote se resolvió solo, porque lo que se cree o lo que se ha estudiado con estos coronavirus es que las personas después que se infectan, son personas que generan inmunidad y que posteriormente no se van a reinfectar. Entonces, el controlar la infección entre las personas y que ya exista en los últimos o las personas infectadas no tengan contacto con individuos susceptibles hace que el virus no se disperse en y siga creciendo el brote. Entonces, pues las restricciones que hubo para SARS o con lo que se contuvo el brote fue efectivamente restringir el contacto humano-humano, hacer cuarentenas y fortalecer el sistema de salud, que posteriormente les explicaré que hasta el momento es lo único que podemos hacer con SARS-CoV-2. ¿Cómo es la forma de transmisión de SARS-CoV-2? Hasta el momento no se ha encontrado ningún animal o no se sabe si algún animal está asociado a la transmisión. Las noticias de que los perros o los gatos pueden infectarse y transmitir SARS-CoV-2 son falsas, en muchos casos son mediáticas. Se han encontrado anticuerpos en perros, pues en un perro realmente, pero es que eso puede pasar fácilmente, o sea, pueden existir, incluso ni siquiera, no se sabe si era un falso positivo porque los títulos eran muy bajitos. Entonces, realmente, digamos que las prevenciones que la gente está teniendo con las mascotas es completamente inútil. No se conoce, o sea, este virus no es transmitido por mascotas y el brote se está generando es principalmente o se está generando es por transmisión persona a persona. Otra de las cosas que ha ocurrido es que como es un virus o los coronavirus se saben que su reservorio en la vida silvestre son murciélagos, pues hay gente que ha llegado al extremo de matar murciélagos en fincas. Los murciélagos que circulan en Asia son completamente diferentes a los que circulan en Colombia. Incluso es ese hecho de uno ir a matar animales silvestres, comer animales silvestres y estar contacto cercano con ellos, lo que genera este tipo de brotes de otras enfermedades. Entonces son las medidas que no se deben de hacer, ¿cierto? Porque ellos deben de estar en su hábitat y nosotros no nos debemos de estar metiendo en su hábitat. Entonces, como les decía, la transmisión persona a persona pues es la fuente principal y normalmente, a diferencia del SARS que tenía que ser que las personas se abrazaran, en el caso de SARS-CoV-2, este es un virus que, aunque es menos letal que el SARS, es un virus que la transmisión es más fácil, porque es un virus que suele viajar por las goticas de agua cuando nosotros somos sintomáticos y posteriormente estornudamos. Entonces, la recomendación es, si una persona está enferma, estar más o menos aproximadamente 6 pies o 3 pies de distancia o 1 metro de esa persona para no tener riesgo de infectarnos. Entonces, aquí también su principal fuente
de transmisión son esas goticas respiratorias que normalmente ocurren cuando uno se infecta, tiene síntomas de gripe, tose o estornuda. Y eso también que pueden llegar hacia la boca o hacia la nariz de otra persona y posteriormente pues entrar en sus pulmones y desarrollar la infección. ¿Qué ocurre adicionalmente con esto y acerca pues de los mitos que uno observa en las redes? Y es que, como pueden recordar en la primera diapositiva, y ya cuando tengan la presentación, este virus mide 160 nanómetros, entonces está la paranoia de si las personas tienen gripe, no sirve utilizar tapabocas y deben de usar una máscara especial, que es la que se utiliza por los virus transmitidos por aerosoles, que es una N95. No es así. Realmente la transmisión de este virus en el aire es muy mala. O sea, no se ha observado que este virus se transmita por el aire. No es un virus transmitido por aerosoles, sino por pequeñas goticas. Y posteriormente, el correcto uso del tapabocas sí funciona para la protección o para no diseminar el virus a otros lugares. Entre todos los cuidados que se deben de tener contra los virus respiratorios, también es que los virus realmente no se conocen si están vivos o muertos, pero ellos sí son viables y no viables, ¿cierto? Y entonces, pues cuando botamos unas goticas, porque estornudamos, pues esas goticas pueden llegar a diferentes superficies. Y hay superficies que nosotros tendemos a tocar muchísimo con las manos y posteriormente tocarnos la cara. Y por eso está la importancia del lavado de manos. Entonces, una de las opciones o de los métodos de transmisión siguiente es la propagación por contacto de superficies, pero contacto de superficies que tocamos comúnmente. No es desinfectar toda la casa, sino estar limpiando las superficies que constantemente se tocan y estarnos lavando las manos. ¿Qué consideraciones hay importantes y por qué la cuarentena de 14 días? Yo creo que por fortuna el brote de este virus, aunque no lo debería decir así, empezó en China y en China ya hay una muy buena estructura investigativa. Y eso hizo que inmediatamente estudiaran el periodo de incubación y estudiaran cuánto y se estuviera haciendo una descripción científica completa del brote, lo cual permite tener información confiable todo el tiempo. Y resulta y sucede que el periodo de incubación, o sea, ¿qué es el periodo de incubación? El periodo de incubación es: yo tuve la exposición, efectivamente el virus entró a mí, yo cuando me voy a enfermar. Es ese tiempo entre que el virus entra a mí hasta que posteriormente me enfermo. Entonces, el periodo de incubación de este virus es entre 2 a 14 días. Por eso, cuando las personas viajan, la cuarentenas recomendadas de 14 días, las personas asintomáticas. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues, no sé, yo podría ser asintomática el día de hoy, pero estar infectada y, por ejemplo, mañana empezar con síntomas del cuadro clínico característico. Y el cuadro clínico de este virus, es decir, después de los 14, supongamos que yo me enfermé al día del 14, ¿cuánto tiempo me puede durar la enfermedad? Entonces, de ahí la enfermedad me puede durar entre 10 a 14 días, es lo recomendado. ¿Qué pasa? Según lo que hemos observado en China, la mayor casos de esta enfermedad no tienen síntomas graves. La mayor proporción de la población no requiere ir al centro de salud. Solo el 16% de los casos van a tener síntomas graves, que es más o menos 1 de cada 6, y más o menos también 1 de cada 6 van a requerir hospitalización, que digamos que ahí es el problema principal, porque las medidas de contención se tienen que dirigir hacia no saturar el sistema de salud para que realmente las personas que requieran hospitalización sí la puedan tener. Como adicionalmente de la transmisión, realmente lo que se conoce es que cuando una persona es completamente asintomática, es decir, no está estornudando, no tiene fiebre, no tiene tos, esa persona, así esté infectada, supongamos que hay personas que realmente no van a ser infectadas, pero no van a desarrollar síntomas. No todas las personas van a desarrollar la enfermedad, así logren infectarse. Entonces, se cree que esas personas el potencial que tienen para infectar a otras es muy bajito. Sin embargo, lo recomendado en todos los países es la cuarentena
voluntaria de personas que igual estén sanas. Sin embargo, hay personas que sí van a desarrollar síntomas fuertes, es decir, fiebres fuertes, fiebres continuas, dificultad respiratoria, esas van a ser las más contagiosas, pero también se ha observado que hay gente que simplemente le duele la garganta o medio tose o medio estornuda y que personas con síntomas leves sí pueden potencialmente transmitir la infección, entonces esas personas con síntomas leves son un foco importante de infección y sí las personas que están con síntomas tienen que estar en la casa, porque o si no van a ser el foco de transmisión para las otras personas. Bueno, epidemia o pandemia. Digamos que todo empezó y mucho del pánico empezó con la palabra pandemia. Pero realmente, ¿qué hay de diferente si es nuevo para nosotros o quién es el que define esto? Entonces, la entidad que define si es una epidemia o una pandemia, pues es la Organización Mundial de la Salud, que en mi concepto es la que tiene la información en estos momentos, la página más organizada en la que están todas las preguntas y dudas y respuestas acerca del COVID-19. Y ellos, entonces, la palabra epidemia, y ahorita vamos a ver que es bastante familiar en nosotros, que esto no es la primera vez que nos pasa, que no es el fin del mundo, y es que la palabra epidemia es cuando ocurre una enfermedad en un sitio, cuando pues antes no era usual, o sea, esto no era una enfermedad que se conocía, no era usual, ocurre, hay un número determinado de casos en una población específica y en un tiempo específico. Entonces, era una epidemia cuando este virus se encontraba en China, les había generado enfermedad y estaban en el periodo específico de diciembre a marzo y ellos estaban presentando brotes. Cuando ya la enfermedad o el agente tiene una propagación mundial, entonces pasamos a una pandemia. ¿Y qué pasa? Es un virus que su transmisión es humano a humano. Los humanos, con el mundo globalizado que tenemos actualmente, nos estamos moviendo todo el tiempo. Era evidente que esto se iba a convertir en una epidemia y que se iba a dispersar en todo el mundo porque viajeros iban a estar de un lugar a otro y posiblemente iban a estar pasando el virus de un lugar a otro. Entonces, por eso es que pasamos a la palabra pandemia y realmente ese es su significado, pero a pesar pues de que suene horrible tampoco y a pesar de que pues estamos teniendo una situación crítica, no hay que estar en pánico. Aquí vemos en este cuadrito pues un poco no muy organizado, pues ahí me perdonan, pero fue el mejor que encontré, acerca de las epidemias y pandemias del siglo XXI. O sea, y sin embargo solamente corté el cuadrito a partir del 2009, donde tuvimos una muy importante que fue la gripe porcina, el H1N1. La influenza H1N1 que ocurrió en el 2009, que pues, quebró muchas de las porcícolas y que también en la transmisión humano a humano, y que en este caso la tasa de mortalidad, el número de muertos según la revista Lancet pudo haber estado entre los 151.000 y los 575.000 personas en todo el mundo. Y a pesar de que para este teníamos un antiviral y había vacuna, porque para influenza siempre ha existido vacuna, a pesar de que hay diferentes mutaciones que hacen que nosotros nos tengamos cada año que poner una vacuna diferente para el virus de influenza. Adicionalmente, y aunque es menos conocido en nuestros medios televisivos, es en los últimos años, lo que fue 2013 y actualmente, han ocurrido unos brotes de ébola supremamente fuertes. El del 2013 y 2016 tuvo 11.300 personas murieron y 11.300 personas concentradas en el este, en diferentes países del oeste africano y pues actualmente se repite, inicia en el 2018 el mismo brote de ébola y actualmente hay 2.500 muertos. Brotes tristes porque además se pueden prevenir con vacuna. En el caso de ébola, pues tampoco hay vacuna y no hay, el tratamiento es, digamos, no se conoce muy bien si realmente funciona el tratamiento específico, pero uno triste y que podemos ver es más de 6.000 muertos en la República del Congo por un brote de sarampión cuando la vacuna de sarampión
es completamente exitosa y confiable y cuando ya deberíamos de estar todos vacunados contra sarampión. Entonces esto no, a pesar de que sí, efectivamente hay más de 5.000 muertes, pero esto no es una cosa que va a ser el final del mundo, ni va a ser la primera que vamos a tener. O sea, ¿por qué? Porque nuestro mismo efecto de estar extendiendo ciudades, tener contacto con fauna silvestre, hemos completamente en riesgo de estarnos contagiando con enfermedades que emergen, con enfermedades que se llaman enfermedades emergentes, porque es como si aparecieran por primera vez y posteriormente, pues presentar estas consecuencias. Entonces, pues nosotros estamos, digamos que iniciando con esto, pero ya pasaron por esto en Wuhan. Y Wuhan, a pesar de que lastimosamente hace unos meses su situación había hecho que pues, había generado que se aumentara la xenofobia hacia las personas asiáticas y demás, pues nos ha dejado muchas enseñanzas y tuvo un comportamiento completamente pues ejemplar en muchos aspectos para que el momento en que nos llegara este brote a nosotros ya pudiéramos tener el conocimiento de las formas de prevención, cuánto tiempo tenemos que esperar para enfermarnos y cómo se puede comportar la epidemia. Actualmente ellos ya no están presentando casos, ya en Wuhan la epidemia cerró, ya las personas que han tenido positivas son casos completamente importados. Su epidemia duró desde diciembre hasta finales de febrero. Eso es muy importante pensarlo y nosotros no vamos a tener una cosa que se va a solucionar en 2 semanas. Es supremamente difícil que se solucione en 2 semanas. Ellos, sus políticas fueron el aislamiento de viajeros y de personas con sintomatología. Todas las personas que venían de otros lugares deberían de tener cuarentena y adicionalmente sintomatología, porque las sintomatologías de los virus respiratorios, pues en estos momentos alguien puede tener una gripe y pues puede reportar, ¿cierto? Hay 2.000 personas que le han diagnosticado negativo para COVID, pueden tener otros virus respiratorios y algunos ser positivos para COVID, pero como antes de hacer la prueba es imposible diferenciarlo, entonces toda persona con sintomatología se debía de quedar en su casa y estos permitió hacer, adicionalmente hicieron datos importantes del seguimiento de estos pacientes, generaron y reportaron pues el genoma del virus para poder que se diseñara una prueba diagnóstica, inmediatamente lo publicaron para que el mundo se preparara y tuviera la manera de tener una prueba que pudieran utilizar en los diferentes países, definieron las vías de transmisión, el periodo de incubación y las características de la enfermedad, que es el material que tenemos para poder cuidarnos. Resulta y sucede que uno de los estudios que ellos reportaron caracterizando los pacientes que entraban al hospital, porque algo que siembra mucho el pánico con esta enfermedad es que pues la población de mayor riesgo, ahorita les mostraré pues la letalidad por edades y las personas que tienen mayor riesgo de entrar al hospital son aquellas mayores de 50 años. Es obviamente, y ese cuento de no, pues el COVID mata a niños, pues sí, podrán haber personas jóvenes que hayan muerto con esta enfermedad, pero digamos que ese no es el blanco de mayor preocupación. Aquí vemos que, pues, cuando ellos empezaron con la epidemia, pues hicieron un seguimiento de los pacientes para ver un poco las características. Ellos encontraron que de 69 pacientes que tenían en ese momento, la mediana de edad de esos pacientes que requerían hospitalización era 42 años, pero que iban entre los 35 hasta los 62 años. Y que la mayoría de los pacientes es hombres, aunque aún no se ha confirmado todos los estudios que están, pues los estudios reportados que ellos pudieron reportar durante su epidemia sugieren que los hombres tienen pues mayor riesgo de tener complicaciones con esta enfermedad. Y los síntomas más comunes eran fiebre. La fiebre se presentaba en aproximadamente el 87% de los pacientes que requerían hospitalización, tos en el 55% y fatiga en el 42%. Recordemos una cosa importante, no a todos la enfermedad nos da igual. O sea, no todos decir, no, es que yo no tengo fiebre, yo no estoy contagiado por COVID-19. No, o sea, se tiene que quedar en la casa.
Y en este caso, en los pacientes hospitalizados, entonces ahí es donde sí vemos un problema, porque ahí la tasa de letalidad de este grupo de pacientes hospitalizados fue de 7.5%. ¿Qué te dijo Camilo? Los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Entonces, como les decía, va a ser fiebre, cansancio, tos seca. Algunos pacientes pues, van a presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. No son pues los más comunes, pero pues se pueden presentar en algunos pacientes, y el 80% quedándose en la casita sin ningún tratamiento o simplemente tomando medidas paliativas para aliviar los síntomas, es decir, tomando, no sé, Doles gripa o el agua panita caliente o simplemente estando en la casa, el 80% se van a recuperar sin un tratamiento específico. Y 1 de cada 6 pues van a desarrollar enfermedad grave y dificultad para respirar. ¿Qué pasa? Con estos estudios que ellos realizaron y con las observaciones encontraron que las personas que se encontraban o las personas que normalmente requerían y desarrollaban enfermedad grave eran aquellas personas que previamente sufrían de otras enfermedades. ¿Cuáles fueron las más comunes? Hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, han sido, digamos que las 3 más importantes comorbilidades asociadas al desarrollo de COVID-19, y donde en los pacientes que tienen estas comorbilidades, la letalidad suele aumentar. ¿Dónde consultar y cuáles son las recomendaciones del distrito? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como nuestro autocuidado individual? Pues hay 2 características. Si uno es una persona joven, supongo, pues, ahí me disculpan, o sea, no sé, menor de 60 años, ¿cierto? Que es lo que se considera ahorita como de riesgo. ¿Qué se debe hacer? Si esa persona entonces tiene fiebre a más de 38.5 por más de 2 días, silbido en el pecho, en el caso de los niños, debe llamar entonces, pues debe estar en casa, ¿cierto? Y en vez de irse inmediatamente para el servicio de urgencias, porque mientras va al servicio de urgencias, posiblemente va a poder estar contagiando gente, entonces debe llamar al 123, y la prioridad es atender atención domiciliaria a esas personas, porque no todo el mundo va a requerir hospitalización, ¿cierto? Entonces, pues lo ideal sería llamar al 123. Pero si la persona es un adulto mayor de 60 años y pues esa persona tiene algún síntoma de gripa, algún síntoma de alarma como gripa, o sea, cualquier síntoma de gripa, cualquier dificultad respiratoria, fiebre y decaimiento, debe llamar al 123 antes de ir a la atención de urgencias. ¿Qué personas van a requerir ir al sistema de urgencias? Aquellas personas que ya tienen mucha dificultad respiratoria, y esas personas lo que se hace es que, pues no quiere decir que en el hospital vaya a haber un tratamiento específico, pero los hospitales sí los van a poder tener tratamientos de soporte, soporte ventilatorio, y posteriormente, pues que estas personas logren superar la enfermedad. Entonces, ¿qué nos debemos de aprender? Debemos aprender a ser cuidadosos, pero no debemos buscar saturar los servicios de urgencias, ni entrar en pánico, ni saturar, digamos que las cosas que nos sirven para prevenir la enfermedad, como ha pasado, que es el desabastecimiento de farmacias y demás. O sea, debemos de ser cuidadosos, inmediatamente tengamos síntomas gripales, quedarnos en nuestra casa, y si tenemos una dificultad respiratoria o una fiebre continua, en los casos que dicen ahí, entonces llamar al 123 y reportar el caso. Ellos ya, dependiendo de la evaluación domiciliaria, procederán a si es evidente o si es necesario que la persona requiera ir al centro médico. Entonces, resulta y sucede que el COVID-19
realmente no es una enfermedad muy letal en la población joven. La letalidad es muy, muy baja en la población joven y aquí lo podemos ver en esta tabla donde tenemos los rangos de edad y la proporción de fatalidad. Y en esto, pues en estos rangos de edad, pues encontramos que que los niños normalmente no mueren por COVID. Y que las personas entre los 10 y los 30 años, su letalidad es mucho menos del 1%, pero encontramos una gran proporción de la población, que también además pasa en China cuando ellos tienen una gran proporción de la población que es adulta mayor, donde a partir de los 50 hasta los 80 años empieza a aumentar el porcentaje de letalidad. En los pacientes de más de 80 años puede llegar al 15%. Normalmente los pacientes por encima de los 60, los 80, de los 60 años requieren para superar esta enfermedad unidades de cuidados intensivos. Y ahí es donde, digamos, tenemos un paradigma porque en ningún lugar del mundo, pues las camas de unidades de cuidados intensivos sobran. Entonces, los estudios se hacen y se tienen que hacer para que, teniendo en cuenta la proporción o la posibilidad de infectados que puedan haber, haya una disponibilidad de estas unidades de cuidados intensivos y de camas en los hospitales para que las personas que realmente lo requieran puedan ser atendidas y no vayan a morir. Y también, como les mencionaba, entonces estaban las condiciones físicas más asociadas. Entonces, como les decía, los problemas cardiovasculares, o sea, las personas que a per se ya tienen un problema cardiovascular, los que han sufrido de infartos, las personas diabéticas, las personas con enfermedades respiratorias y a priori, las personas que tienen EPOC y demás. Y la hipertensión son los individuos que están en mayor riesgo de posteriormente tener un desenlace fatal. ¿Cómo es la situación actual? Pues la situación de COVID-19 es una situación que está cambiando constantemente en el mundo, o sea, todos los días hay noticias nuevas. Desde el punto de vista científico, les cuento que esto ha sido un récord en publicaciones. Incluso solamente están reportados los títulos de los posibles artículos que van a ser publicados en los diferentes journals en el mundo, pero cuando uno ve la base de datos más importante de artículos científicos de medicina, de áreas de la salud y pone COVID-19, pues inmediatamente ya hay más de 1000 publicaciones a priori de salir o que están los abstracts disponibles de todas las investigaciones que se han adelantado con este brote y todos los esfuerzos que se ha tenido para entender el brote, entender y poder generar medicamentos o generar vacunas o entender cómo se puede solucionar dicha enfermedad. Pero vámonos a términos más reales, digamos que a los que le interesa a todos, independiente de que trabajen o no en virología. ¿Cierto? Que esto es lo que realmente nos interesa a todos los que vivimos. Entonces, aquí tenemos en la página de PROMET. PROMET es una sociedad internacional donde está haciendo tiempo real los conteos de casos de enfermedades infecciosas en el mundo. Y este es el último reporte que ellos sacan de global, pues para todos los países de COVID-19, donde vemos que pues la transmisión local en estos momentos los países con situación más crítica eso es Corea del Sur, Italia e Irán. Ya el virus se encuentra en muchísimos territorios. Aquí les puedo mostrar los datos hasta marzo del 2020. En marzo del 2020, pues China tenía 80.849 casos. En país cercano como Japón, pues está contenido muy bien. Apenas ha presentado 804 casos para el 2000. Para marzo 14 y pues, Corea con 8.162 casos. Y aquí vemos muy al final de la lista de los que tienen menos casos, pues encontramos a Colombia. Colombia para marzo 14 tenía 24 casos. Y en ese momento, pues, el mundo tenía 156.766 casos. Entonces,
¿Cuál ha sido la mortalidad de esos casos? Entonces, la mortalidad en el mundo ha sido de 5.839. Si el número de casos totales, si el número de, perdón, si este 5.839 lo dividimos por el número de casos totales y multiplicamos y calculamos el porcentaje, encontramos que más o menos en total y en general la letalidad ha sido de un 3.7%, pero ahí tenemos mezcladas gentes con diferentes edades, donde tenemos que la letalidad es mayor en las poblaciones, en las personas mayores de 60 años y la mayor cantidad de personas que han muerto ha sido en estos rangos de edades. Los países con situación más crítica o la gran cantidad, pues fuera de China, que pues como han tenido la mayor cantidad de casos, ellos tuvieron 2.640 muertes, en Italia han tenido 1.441, en Irán 611, y digamos que en estos momentos el foco de la infección está dirigido es en Europa, donde en Europa en estos momentos es la que está presentando un mayor número de casos nuevos. En España ya tienen casi 200 muertes. Y pues, ¿qué tenemos en América? En América tenemos Canadá con una muerte, Panamá con una muerte. Pero en general, pues, bueno, y Estados Unidos con 60 muertes, pero la proporción de muertes que aún tenemos en el continente, pues no es muy alta. Claro que viendo el panorama, pues la proporción irá aumentando. Casos confirmados en Colombia para el día de hoy, según el Instituto Nacional de Salud. Entonces, tenemos 65 casos, donde la mayor proporción de casos pues está en Bogotá, que es de esperarse, pues es la ciudad donde vive la cuarta parte del país. Posteriormente sigue Medellín, Río Negro, Cali, Buga, Palmira. Y hay una particularidad con nuestros casos colombianos, y es que todos han sido debido a personas que han viajado o personas que han estado en contacto con viajeros. Eso no quiere decir que nos vamos a volver xenofóbicos y pues no vamos a querer a los extranjeros. Eso no suele pasar, pero sí hay esto es una alerta para pues la medida que tomaron de cerrar fronteras, y es efectivamente los otros países están teniendo muchos casos. Si los casos suelen aumentar de manera exponencial, ¿por qué? Porque a medida, si yo por ejemplo me infecto, en proporción puedo infectar a otras 2.5 personas, pues, o 2 personas o 3 personas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, los casos, naturalmente, como una infección de transmisión humano-humano, si las personas no están aisladas, pues van a tender a ir aumentando, aumentando y aumentando, y a medida que aumentan completamente rápido, no podemos permitir que aumenten tan rápido que todas las personas requieran hospitalización. Las personas que requieran hospitalización las requieran al mismo tiempo y se sature el sistema de salud, y pase como en Italia, que tuvieron tan gran proporción de mortalidad y de letalidades porque ellos no alcanzaron a, a poder atender a todas las personas enfermas de la manera adecuada. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿qué está a nuestro alcance hacer? Entonces, el mito, ¿hay vacuna? ¿No hay vacuna? Caracol Televisión saca una noticia hoy en Twitter, 3 segundos, ya hay vacuna. No hay vacuna, pues hay estudios y se están haciendo estudios para vacunas. Las vacunas, o sea, no los quiero desalentar, las vacunas no son fáciles de hacer, hay unas que son muy fáciles. Cuando se inventaron las vacunas, que fue el que se le inventó Jenner, fue un golpe de suerte con la viruela, pero hay virus que no es la primera pandemia que tenemos. La pandemia de VIH ha matado 32 millones de personas y no hemos podido hacer una vacuna. Claro, los esfuerzos se deben de hacer y se debe buscar hacer una vacuna, y ojalá las personas que están trabajando en esto lo logren, pero no podemos estar pensando que efectivamente nos va a llegar una vacuna mañana como en la película Contagio. Entonces, resulta y sucede que lo que tenemos que hacer es evitar el contacto cercano con personas enfermas. Entonces, evitar ese contacto. Si vemos que una persona está estornudando, si vemos que una persona tiene síntomas, no nos debemos de acercar con ella en menos de 1 metro. O sea, debemos de estar alejados a más de 1 metro de esa persona. Adicionalmente, como pues en algún caso que tendremos que salir, entonces tenemos que tocar superficies. Entonces,
evitar tocarnos con las manitos, estarnos lavando las manos constantemente y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque estas tienen directo pues contacto con las mucosas. En el caso de los ojos se ha demostrado que los coronavirus entran fácilmente por la conjuntiva. Y entonces, de esta manera quedamos fácilmente infectados. Si estamos enfermos, podemos tener otra cosa que no sea, lo más probable es que tengamos otra cosa que no sea coronavirus, pero si estamos enfermos, no vamos a estar en la duda. Tenemos que estar aislados hasta estar completamente recuperados. Cubrirse. En el caso de estornudar, hay un factor muy importante y es cómo debemos de estornudar. Para estornudar, debemos que además no es costumbre en nuestro país y es cubrirnos la nariz y la boca con un pañuelo desechable y posteriormente botarlo a la basura o como el muñequito que les muestro en la presentación y es cubrirse con el codo. Cubrirse con el codo. Hay otra cosa que podemos hacer con los virus respiratorios. O sea, lastimosamente, digamos que esta epidemia nos ha servido para pensar que el único virus respiratorio que mata no es el coronavirus. Anualmente tenemos muchas muertes por influenza. Muchos niños son afectados por virus como sincitial respiratorio. Entonces, hay que, adicionalmente, a medida del brote de China, pues ellos estudiaron y efectivamente se han reportado coinfecciones con otros virus respiratorios y con otros agentes respiratorios. Si tenemos agentes respiratorios que tienen vacuna disponible, pues entonces pongámonosla, porque estamos en plenas temporadas de lluvia y como son virus que se transmiten por goticas y los ambientes húmedos favorecen a esa transmisión, entonces el consejo es, sí, no tenemos vacuna para coronavirus, pero tenemos vacuna para influenza. Y efectivamente, miren este caso de este artículo que fue publicado en Emerging Infection Diseases para marzo 11, una coinfección de coronavirus e influenza A, el paciente generó neumonía y requirió estar hospitalizado y con soporte ventilatorio. Entonces, claro, si tenemos una coinfección, lo más probable es que la situación empeore. Entonces, pues, de ahí es muy importante poder prevenir con lo que tengamos. Y fundamental va a ser ponerse la vacuna para influenza en todas las edades para las personas que es entre marzo y abril, que normalmente llega la cepa nueva. Ojo, la vacuna contra influenza es un virus que cambia mucho. Entonces, la vacuna contra influenza debe ser rediseñada cada año. Entonces, siempre hay que ponérsela o hay que averiguar si ya llegó efectivamente la de este año. Entre la temporada de marzo y abril es que empieza a llegar a los centros de salud. Y en nuestro país está cubierta por el sistema de salud para las personas menores de 5 años y para los mayores de 60 años. Y del resto, pues no es una vacuna realmente costosa, es una vacuna que cuesta 40.000 pesos, no es, y evita muchos problemas. ¿Cómo entonces además seguir en nuestras políticas de prevención? 1. Limpiar y desinfectar objetos que tocamos frecuentemente. Entonces estamos muy preocupados pensando en que vamos a desinfectar toda la casa y pues realmente debemos de estar limpiando con alcohol los objetos que estamos en constante uso. Entre esos estamos en constante uso, si nos lo ponemos en la cara, es el celular. Ningún celular actualmente se daña con limpiarse con alcohol. Entonces es fundamental estar limpiando estos objetos que estamos tocando y poniendo en la cara constantemente con alcohol, el alcohol de farmacias. No hay que comprar ningún producto completamente sofisticado, sino que como esto además es un virus envuelto que les decía, tiene esa capita de lípidos, ese alcohol de farmacia va a ser perfecto para desinfectar. Y fundamental en la prevención de todos los virus respiratorios, que eso igual va a hacer que menos gripa nos dé a pesar de el COVID-19, entonces que adicionalmente no nos dé ni influencias, ni adenovirus, ni demás, es muy, muy importante. Lo que más previene los virus respiratorios es lavarse las manos frecuentemente. Y frecuentemente es aproximadamente cada 3 horas, por al menos 20 segundos. Entonces aquí les dejo una imagen que es muy interesante de cuánto debe durar
el lavado de las manos, y todos los que fuimos adolescentes en el 2000, pues nos acordamos de Baby One More Time, y pues podemos cantar el coro de Baby One More Time de Britney Spears mientras nos lavamos las manos, y más o menos eso es lo que debe durar el lavado de manos. Entonces aquí lo vemos la figurita, que es bastante cómica, y posteriormente cuando nos las lavamos una vez debemos de repetir el lavado. Es muy importante que cuando nos lavemos las manos hagamos los diferentes movimientos entre los dedos y utilicemos jabón y la espumita del jabón. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el jabón? El jabón no es que inmediatamente mate los virus. El jabón, la importancia del jabón es que el jabón forma como unas burbujitas que arrastra el diferente material. Esas burbujitas es las que van a permitir que esas partículas sean arrastradas y removidas de nuestras manos, ¿cierto? Y posteriormente que nuestras manos estén libres de virus y así no nos toquemos la cara y no nos contagiemos. Como no todo el tiempo tenemos jabón, entonces, pues una de las opciones es usar, aunque lo ideal es lavarse las manos, es usar los famosos geles desinfectantes. Con estos geles desinfectantes, pues ahorita no hay ninguno en ninguna farmacia, pues yo no he podido encontrar ninguno. ¿Qué es de importante en el gel desinfectante? Pues el gel desinfectante normalmente es una combinación de glicerina con alcohol de farmacia. Si alguien puede preparar glicerina y alcohol de farmacia y le queda una concentración de más o menos 60% de alcohol, le queda perfecto, ¿cierto? Lo importante es que tenga un 60% de alcohol y utilizarlo. Pues la ventaja del gel con glicerina es que la glicerina se quede, porque el alcohol reseca las manos, la glicerina hace que las manos no se resequen. Pero pues si no hay gel de farmacia y si no lo tienen a la mano, pues una opción para desinfectar es utilizar el mismo alcohol, mantener alcohol, limpiar las superficies, limpiar los teclados de los computadores, limpiar el celular, y así digamos que el solo alcohol que venden en las farmacias es de un 70% de porcentaje, entonces ese sirve según las recomendaciones del CDC, que es muy claro en decir que ese gel desinfectante debe ser con una concentración por encima del 60% de alcohol para el proceso de desinfección frente a este virus. Y pues evitar tocarse la cara con las manos. Entonces, además, evitar el contacto estrecho, como les había dicho. No podemos estar a más de un metro, a menos de un metro con una persona. Poner distancia entre las personas enfermas. Si se enferma, alguien que se enferme. La recomendación del CDC y de la Organización Mundial de la Salud es que a pesar de que debe estar en casa, debe de usar mascarilla en la casa. Y más si no vive solo. ¿Cierto? Porque si vive acompañado, entonces pues debe proteger a las personas con las que vive, y usar mascarilla previene que esté botando goticas con virus por todo el lugar. Quedarse en casa con solo la presentación de algún síntoma, así sea dolor de garganta. No asistir a eventos masivos, ya es una recomendación del CDC y en este momento lo tenemos como norma en nuestro distrito. Es muy importante cumplir las normas y desinfectar superficies que usamos a diario. Como les decía, entonces, importante cumplir las normas. El distrito hizo unas cartillas y unos PDFs bastante interesantes y bastante ilustrados acerca de este caso. Entonces, evitar el contacto directo, algo muy importante que creo que pudo haber afectado bastante en Italia y que es una característica que tenemos los latinos. Los latinos somos muy estrechos, nos gusta saludar de beso, de mano, dar abrazos. Pues en la época del COVID, ni saludar de beso, ni de mano, ni dar abrazos. O sea, lo ideal es no tocarse mientras uno saluda, incluso no acercarse a más de un metro de otra persona, no asistir a eventos masivos, y algo fundamental si uno llega a tener síntomas, y es hidratarse. En general, los síntomas de los virus respiratorios, de todos en general, son más leves si uno está bien hidratado. Entonces, pues la enfermedad sería más llevadera. Bueno, entre otras de las, digamos, fenómenos que ocurren cuando existen epidemias de virus respiratorios, es el uso de mascarilla. ¿Debo comprar mascarillas? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso de mascarilla? Y oh por Dios, ponese la mascarilla bien.
Entonces, resulta y sucede que actualmente el CDC no ha hecho recomendaciones para las personas que no están enfermas usar mascarilla. O sea, si yo estoy aislada en mi casa, yo no estoy enferma, pues no debería estar usando mascarilla. Adicionalmente, pues ellos sugieren que quienes deben estar, o sea, quienes deben de tener sí o sí mascarilla. Las personas que están teniendo síntomas respiratorios, los trabajadores de salud o las personas que están cuidando de alguien que tiene síntomas respiratorios. Ellos hacen esta recomendación porque en muchos casos hay escasez de mascarillas y las mascarillas para los cuidadores, para las personas con síntomas y para las personas que cuidan de alguien deben ser mascarillas desechables, o sea, deben de descartar la mascarilla si posteriormente la usan. ¿Cuál es algo? Pues pasa que en algunos países, yo no sé si ya en Colombia hay escasez de mascarillas, va a haber escasez de mascarillas. Entonces, si la gente compra pues muchas mascarillas, pues entonces las personas que realmente las van a necesitar, pues no van a tener disponibilidad de adquirir esas mascarillas y ahí es donde va a haber pues donde se va a empeorar la situación. Adicional, mi concepto, pues yo ya tenía una mascarilla y digamos que como no tengo síntomas, entonces vuelvo y la uso, pero pues ya no lo he hecho, pero la semana pasada, por ejemplo, que tuve que usar transporte público, que me monté en el Transmilenio, que me monté en el SITP, pues sí usé porque la recomendación es que toda la persona enferma se quedara en casa y usara mascarilla, pero pues es confiar un poco de la conciencia de las buenas de todo el mundo y pues en muchos casos pues confiar la salud de uno en todos pues es difícil. Entonces yo en esos espacios masivos, si uno le toca ir a un espacio masivo, como que le toque ir a un aeropuerto, como que le toque ir a un lugar donde hay mucha gente, como que justo ese día fue a comprar mercado y había mucha gente, pues y si tiene una mascarilla a la mano, pues no está mal usarla. Pero eso es una apreciación personal. Entonces, resulta y sucede que aquí en esta imagen les tengo una foto que es bastante recordada porque este tipo se hizo muy, muy famoso. Fue una persona que la entrevistaron en el Portal del Norte. Yo creo que todos recordamos esta foto de este sujeto que lo entrevistaron. Creo que fue con el brote de H1N1 en el 2009, justo cuando nos mostró cómo carajos es no ponerse un tapabocas y pues digamos que se volvió casi que un chiste en un chiste internacional. Y es que es muy importante, pues una cosa es tener la mascarilla, pero pues hay que usarla bien porque pues tenerla simplemente pues no va a funcionar. Entonces, estos son los pasos que saqué, los saqué, ahí les dejo el link en la diapositiva, los saqué de la página de la Organización Mundial de la Salud y ellos tienen los pasos descritos de cómo usar mascarilla. Entonces, recuerden, no es necesario comprarse una N95 como mucha gente está buscando una N95, pues en todas partes el tapabocas está bien, pero entonces, antes de ponerse la mascarilla, pues si uno es sintomático, pues se debe estar lavando las manos para que la mascarilla obviamente no vaya a estar sucia por fuera. Y la parte superior de metal, y los voy a repetir, porque aunque algunos yo sé que les parece muy cómica esta foto y uno dice, no, ¿para quién se le ocurre? Ayer que, o sea, paseé a mi perro por el parque con 3 personas que vi de mascarilla, las 3 personas que vi con mascarilla tenían la mascarilla mal puesta. Entonces, se debe uno de lavar las manos antes de tocar la mascarilla y el alambrito de ese tapabocas va hacia la parte superior, es decir, hacia la nariz. Posteriormente, el lado coloreado, ustedes ven que los tapabocas son normalmente blancos por un lado y azulitos por el otro lado. Entonces, el lado coloreado debe ir hacia afuera y posteriormente, entonces, cuando uno debe coger la mascarilla solo de los cauchitos, o sea, solo de los resorticos, y esos resorticos, pues ponerse la mascarilla y a la parte de la nariz pellizcar el alambrito para que se acomode en la nariz. En ningún momento destapa, como en muchos casos que he visto, la gente con la nariz destapada con la mascarilla, pues no tiene sentido, o sea, porque la nariz es por donde vamos a botar un montón de goticas con virus y adicionalmente pues va a ser el lugar también donde van a llegar goticas con virus. Tirar la parte de la mascarilla, ven que la mascarilla se plega, entonces se debe tirar hacia abajo, hacia que cubra completamente
la barbilla, o sea, pues el mentón, y posteriormente, pues después de usarla, retirarla también de los resorticos. De igual forma, pues en caso de ser asintomático, desechar esa mascarilla y lavarse las manos. ¿Por qué nos debemos cuidar? Y nosotros decimos, ay, Dios mío, sí, hay mucho pánico. Y yo soy de las que opino que hay demasiado pánico, o sea, que la gente está más preocupada y demasiado preocupada y que no hay manera de pensar que, y es algo que es fundamental, y es que, o sea, sí debemos de ser cuidadosos, pero no debemos de ser asustadizos, ni nerviosos, ni lo que pasó ayer en Neiva, que yo creo que fue una conducta completamente reprochable, y es que le tiraran piedras a la persona que era, que estaba en cuarentena por estar con la enfermedad. O sea, yo creo que esos niveles de agresión es lo que nos debemos de llegar pero sí nos debemos de cuidar porque hay algo que se ha demostrado o de algo que digamos que es lo que nos está dando la esperanza para saber que vamos a poder o que podremos, o que buscamos poder mantener esta situación bajo control y que nuestro sistema de salud no colapse. Y resulta y sucede que, ¿qué pasa? Los virus tienen una tasa de transmisión, como, o un radio de transmisión, o una proporción de transmisión. Y es que resulta que, pues entonces, en este caso, yo me infecto, pues entonces de mí, 2 personas más o 3 personas se van a infectar, ¿cierto? Pero si yo me infecto y estoy completamente encerrada y no voy a tener contacto con nadie, entonces no voy a infectar a alguien. Supongamos que otra persona accidentalmente infectó otras 2, entonces así sucesivamente se va a ir disminuyendo la tasa de transmisión porque los que están encerraditos en la casa no van a infectar a alguien. Y eso va a hacer que esa tasa de transmisión suela disminuirse y la proporción de casos o la velocidad en la que estamos aumentando los casos sea menor. Entonces, resulta y sucede que uno de los estudios publicados durante este brote que muestra, o sea, el impacto importante acerca de uno, el efecto estacional de la pandemia y lograr variar esa tasa de transmisión. Es decir, lograr que esos enfermos estén en la casa o que las personas estén en la casa para que la transmisión no sea tan fácil. Porque si el virus no va a encontrar a quién entrar, pues el virus no va a llegar a esas otras personas. Entonces, la opción es, o lo que ellos encontraron es que, ¿qué puede funcionar? Esa variación en la casa de transmisión, porque los enfermos se quedan en casa sin contacto con otras personas y restringir las migraciones puede disminuir la manera en la que se da el pico epidémico. Entonces, ¿qué vamos a observar? Esta es una gráfica muy aclaratoria que publicó El Espectador la semana pasada, y es que la epidemia, o normalmente cuando se da una epidemia, los casos empiezan y va a haber un aumento exponencial, lo estoy señalando en las diapositivas con la flecha, y hay un aumento exponencial, claro, porque los 2 primeros infectan a otros 2 y posteriormente a otros 2, otros 2, otros 2, ¿cierto? En este caso el radio es 2.5 y así sucesivamente. Entonces hay un aumento exponencial. A medida que hay un pico en la epidemia, que mucha de la gente se infecta y que esa gente que se infecta no se reinfecta o que la gente ya no sale de la casa, entonces posteriormente empiezan a disminuirse los casos. Eso suele hacer que la epidemia tenga un pico brusco y una disminución de casos. Pero ¿qué pasa? Si ese pico de este punto es muy por encima de o está por encima de la capacidad del sistema de salud, pues entonces estas personas no van a tener atención y ahí es donde se va a aumentar la letalidad y esto fue lo que pasó en Italia. ¿Qué es lo que debemos buscar? Al disminuir esa rata de transmisión, es decir, igual va a haber un aumento exponencial, pero la manera va a ser menor, es decir, algunos van a infectar a una sola persona, otros van a infectar, no van a infectar a nadie, entonces ahí, por ejemplo, esa rata de transmisión o esa tasa no va a ser del 2.5, sino, por ejemplo, del 0.7. Entonces, ahí la presentación de casos va a ser más lenta, que eso es algo importante que tenemos que tener presente, porque pues yo no modelo matemáticamente nada, pero no creo que, pues, a mi percepción personal, no creo que esto se solucione en 3 semanas. Y entonces,
los casos van a ir aumentando gradualmente, pero se van a poder atender en el sistema de salud. Si COVID-19 se atiende en el sistema de salud y esas personas que realmente sí requieren asistencia médica la logran tener, entonces, pues esas personas van a recuperarse mejor, su mortalidad va a ser más baja y posteriormente, a su vez, entonces también se va a dar un pico de la epidemia más retrasado y más bajo, sin tanta presentación de casos. También se va a demorar un poco más en terminarse la epidemia, pero la epidemia va a ser o va a lograr cubrirse con el sistema, con el sistema de salud. Entonces, pues la mortalidad va a ser más baja. No podemos decir que nadie se nos va a morir de coronavirus en Colombia, lastimosamente. Eso posiblemente no va a pasar, pero la idea es que la menor proporción de gente se infecte y la menor proporción de gente se muera. Entonces, esa medida de control de las infecciones hace que esa onda, pues esa grafiquita que les muestre, tenga una menor prevalencia. Prevalencia es el número de casos en un momento dado, o sea, hayan menos casos en un momento dado. Por ejemplo, no sé, en el 30 de marzo, hayan menos casos que si el 30 de marzo fuera el pico de la pandemia y ese momento, todas esas personas o las personas que requieran realmente de los centros de salud, entonces puedan disponer de ellos y así generar una mejor oportunidad en los servicios, en los hospitales para una atención y pues para prepararse para, para este proceso y para poder responder mejor frente a la llegada de los pacientes. A pesar de todo, pues quiero mencionarles un poco, pues que no todo es malo con la epidemia del coronavirus, pues casi todo ha sido malo, la economía va para el piso, las acciones han bajado, el petróleo pues bajó, pero el dólar está en las nubes, pero pues digamos que con estas epidemias pues se ha disminuido un poco también todas esas actividades contaminantes que hacemos, entonces hace como 15 días, sí, ya el 28 de febrero, sacó, BBC ha hecho un muy buen seguimiento de esta epidemia como periódico, ha sido bastante interesante y pues ha mostrado un poco la noticia de los beneficios de la epidemia y pues ya con el paro de muchas de las empresas en China, pues se han disminuido pues bastante las emisiones de dióxido de carbono, se encontró que se habían disminuido en un 25% y adicionalmente, digamos, fue la advertencia para que se hiciera una prohibición de muchos de las ventas de animales silvestres, que pues, China es de los principales consumidores de fauna silvestre, porque muchos de esta fauna silvestre lo utilizan para sus remedios tradicionales, para comidas exóticas y demás, y muchos de estos animales pues vienen de contrabando, son animales que son traficados, entonces para disminuir pues, el tráfico de fauna silvestre y pensar que no solo la consecuencia del tráfico de fauna silvestre, pues es la destrucción de nuestros ecosistemas, sino que la destrucción de nuestros ecosistemas lo que favorece es también la presentación de este tipo de enfermedades zoonóticas que son microorganismos que siempre han estado ahí, pero están aislados de nosotros, no están en constante, no están en contacto con nosotros y posteriormente generando estos brotes, generando letalidad y a medida que no estemos conscientes un poco de las necesidades de vivir en el entorno, en el mundo, y antes pensemos que matar murciélagos puede funcionar, cuando eso está demostrado desde el punto de vista ecológico que antes es peor, pues esas epidemias se van a seguir presentando. Muchísimas gracias y entonces ya quedo atenta a las preguntas. De la semana vamos a atender las células terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Los días pares de la semana vamos a atender las células No. 0, 4, 6 y 8. En todo caso, Hola, me fijo en el chat o cómo hago las preguntas. Sí, yo te voy a hacer algunas preguntas que recogimos durante toda la sesión. Muchos agradecimientos. Este es el webinar con más asistentes que hemos tenido. No sé si quieres activar tu cámara para que te pueda ver. Espérame un momentico, que es que como tenía la pantalla compartida. Ya voy a activar. Yo pensé que tenía la cámara activa. Bueno, ya, tengo la cámara activa. Bueno, voy a iniciar con una pregunta que se repitió bastante
variaciones. Preguntan qué tiempo permanece, es decir, vivo en diferentes objetos, en En bandas, diferentes en objetos, menos de billetes, un día, aproximadamente un día. Entre un día y horas, o sea, entre máximo un día y horas, porque eso depende un poco de las condiciones ambientales. O sea, estos virus suelen, pues obviamente, estar a temperaturas bajitas, van a estar cuando están fuera de la célula, no cuando están dentro de la célula, porque esos los creen que los que tienen clima caliente van a estar salvados y no. Entonces, cuando están en temperaturas bajitas y están por fuera, o sea, están en alguna superficie, ellos pues van a durar más si la temperatura es bajita y si las condiciones de humedad son altas, pero normalmente es aproximadamente días o horas. Entonces ahí el mito de no voy a comprar nada proveniente de la China, voy a llegar mi sobre de AliExpress, no lo puedo abrir, pues no, eso no ocurre. Las monedas y billetes, pues lo ideal sería evitar el uso de efectivo, o sea, pues tratar de usar tarjeta de débito, porque pues hay mucha gente en el país que no es usuaria constante de cuentas de ahorro, entonces pues igual tampoco es como que efectivamente pues uno está usando el mismo billete así el mismo día, pues y pues cuando uno coge monedas y dinero debe de lavarse las manos, de lavárselas bien o desinfectarse las manos. Entonces, entonces, entonces es más o menos eso, o sea, como pues no es la manera así como más, o sea, incluso ellos dicen, o sea, el CDC y la Organización Mundial de la Salud dicen, pues por objetos infectados no es lo más común, sí hay que tener cuidado, sí hay que tener cuidado, ojalá utilizar tarjeta de débito, es lo ideal, pero pues a medida que uno coge dinero, debe lavarse las manos. Y los desinfectar, o sea, estar limpiando el celular, el computador, que son las cosas que uno suele estar usando, los audífonos, se pueden limpiar con alcohol. Muchísimas gracias. Hay muchas preguntas a los asistentes. Les aviso que va a ser imposible contestarlas todas. Elsa Beltrán, mis padres con enfermedad obstructiva crónica, ¿qué cuidados especiales deben tener? Pulmonar obstructiva crónica, no es que si le llegan a dar gripe, tiene que llamar inmediatamente o ir con ellos al servicio de urgencias. Pues llamar, y si ve que tienen mucha, o sea, normalmente las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquier virus respiratorio es grave para ellos. O sea, requieren ir al hospital, normalmente con cualquier virus respiratorio. Que eso suele pasar mucho pues con las personas, no sé, que han fumado, posiblemente con la contaminación que nosotros estamos teniendo en el mundo moderno, quizás también vamos a llegar casi todos con enfermedad obstructiva crónica. Entonces, entonces, pues son personas que están ahí, tú, enfermedades pulmonares, personas de riesgo. Entonces, hacer justo lo que se dice, tus padres deben estar en la casa, son personas de riesgo. Ellos sí que menos deben estar saliendo de la casa en estos momentos, evitar el contacto social constantemente e inmediatamente ellos tengan gripa y les veas dificultad respiratoria, debes de llamar para que se te haga la prueba o para que tengas atención médica, porque realmente la prueba es muy importante desde el punto de vista de la vigilancia, pero la atención, o sea, si a tu papá le da influenza, igual si tiene dificultad respiratoria, también va a requerir ir al hospital, porque también puede llegar a morir. Entonces, si lo llegas a ver con dificultad respiratoria, debes de ir al hospital. A la venta de Pues besos. debes de reportar el caso en la atención domiciliaria. Y si te recomiendan ir al hospital o si la dificultad respiratoria es muy fuerte, irte directo para el servicio de urgencias con ellos. Obviamente tus papás con mascarilla y tú con mascarilla a los servicios de urgencias. Eso va a ser muy importante. Porque pues muchas veces la gente va a estar en el servicio de urgencias por otra cosa, entonces también a la gente le da miedo ir al servicio de urgencias porque van a llegar enfermos y se van a poder enfermar por coronavirus. Entonces es importante que si uno se tiene que desplazar al servicio de urgencias, lo haga con las prevenciones y utilizando mascarilla en todo momento. O sea, los enfermos deben de tener mascarilla en la casa y por fuera de la casa si les toca salir. Como país, aquí tenemos la Bueno, capacidad. muchas gracias, Carolina. Les recuerdo a los asistentes que grabación de esta sesión y presentación la vamos a compartir por correo a todos los que esta sesión de webinar. Andrea Duque pregunta, a ver si es cierto que ciertos medicamentos diseminar el virus en el organismo más que a contrarrestarlo. Discúlpame, no te escuché bien. ¿Aló?
Hola, los perdí. Carolina. Ya sí, ahorita te perdí. Te repito la pregunta. Si hay algunos medicamentos que en lugar de contrarrestar el virus, lo que hacen es ayudar a diseminarlo. No. Y eso es un mito que a mí incluso me llegó esa cadena de WhatsApp y es, no tome Advil, no tome no sé qué. No, en estos momentos no hay ninguna prohibición a lo que son medicamentos para los síntomas típicos que se toman aquí, que no tomamos para la gripe, que normalmente en nuestro país son de venta libre de otros países que son controlados por el médico. Pues lo ideal es que uno los medicamentos que toma para los síntomas de la gripe, pues le pregunte a algún médico antes de tomárselos, porque por ejemplo hay muchos de ellos que tienen ibuprofeno que no pueden ser tomados por personas hipertensas o por personas con gastritis. Pero no, eso es un mito completamente. O sea, las personas pueden tomar y se ha demostrado que, pues, que algunos de las terapias que normalmente se utilizan, pues, para controlar los síntomas, pues, hace que uno, digamos, tenga una gripe más llevadera en casa pues, esté más compensado. Pero en ningún momento se ha demostrado que ninguno de esos medicamentos sea contraproducente. O sea, que se pueden tomar. O sea, uno puede tomar doles si se siente indispuesto, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, Carolina. Victoria Suescún pregunta, ¿por qué hay animales que sirven como hospederos del virus, como los murciélagos, camellos, etcétera, y otros no lo son? Mira, porque resulta y sucede que los microorganismos están con nosotros, están antes de nosotros, ¿cierto? Y entonces resulta y sucede que nosotros también tenemos un montón de bacterias que son hospedas de nosotros. Nosotros tenemos más células de bacterias que realmente células del organismo que somos viviendo entre nosotros y hacen parte. Incluso tenemos parte de nuestro ADN que es proveniente de los virus. Nosotros tenemos virus que están con nosotros y que no nos hacen nada, o sea, que no sabemos qué nos hacen o pues realmente no nos enferman y que pueden hasta tener funciones evolutivas, es decir, que ya hemos obtenido información importante por ellos. Entonces, lo mismo pasa con los animales, o sea, los animales tienen pues sus microorganismos que también conviven con ellos. Los virus buscan, y hay muchos virus que no son patógenos, y los virus lo que buscan es replicarse. Entonces se encuentran una célula que les pueda hacer los favores de replicarse y normalmente si llevan mucho tiempo ahí, o sea, si evolutivamente llevan mucho tiempo en un hospedero o en un animal, ellos tratan o se acomoda el animal y el virus coevolucionan juntos para que no se genere enfermedad porque al virus no le interesa que su hospedero se muera, porque si no, ¿dónde se va a replicar? Entonces, eso suele pasar en general con todos los microorganismos que viven en nosotros y con los que tenemos relaciones simbióticas. Pero ¿qué pasa? El problema es cuando hay por fragmentaciones ecológicas o hasta por pérdida de la diversidad de algunos ecosistemas, entonces empezamos a tener más contacto con alguna especie que con las otras. Si un ecosistema es biodiverso, o sea, si tiene muchas especies, pues entre las especies están teniendo contacto y los contactos no son tan estrechos. Pero supongamos, no sé, estábamos en una finca que antes era un bosque, estamos el bosque y solamente los que aguantaron el proceso de deforestación fue una especie de murciélagos, una sola, porque hay muchas especies de murciélagos, y entonces justo esa tenía un agente que también puede vivir en nosotros, pero nosotros no estamos acostumbrados a él, y es lo que se llama salto de especie. Él nos va a infectar y posteriormente nos enfermamos, ¿cierto? Pero eso no debería ocurrir, pero ocurre accidentalmente. Entonces, hay veces pasa. Y, por ejemplo, nosotros tenemos algunas influencias que solamente le dan a los cerdos y unas, por ejemplo, que le dan a las aves y unas que les dan a cerdos y aves y unas que también nos dan a nosotros. Entonces, eso hace parte como de la diversidad microbiana que tenemos y de las características que utiliza respectivo agente para infectar. Muchas gracias, No, Carolina. claro, eso es un poco complejo porque es un poco ahí ecológico, pero espero que le haya quedado un poco claro. O si no, que de pronto me escriba al correo. Bueno, pues entonces también vamos a compartir tu correo en el mensaje que nos Sí, enviamos mañana. Muchas gracias por abrir ese espacio porque ahí tenemos muchas preguntas. Iván Ochoa y otras personas hacen la misma pregunta. ¿Es posible que ese virus haya sido creado artificialmente
No, pues, o sea, eso para mí es, o sea, eso es muchas cosas como de lo que se manejan los medios y de la paranoia. Uno puede crear virus artificialmente, no todos se dejan. O sea, hay virus que son vectores para hacer vacunas, incluso, por ejemplo, viruela. Viruela es un virus que ya no existe desde el punto, o sea, ya no hay una transmisión natural, pero viruela se encuentra en los laboratorios porque es un vector para fabricar vacunas y tú la puedes modificar e ingresar genes y proteínas y modificar su genoma para hacer vacunas, porque es un buen vector para hacer vacunas. Los coronavirus normalmente son virus de los que se sabe poco, porque son virus muy emergentes, de que hace poco se estudian. Entonces no son virus que suelen utilizarse como vectores de laboratorio. Y hacer virus así como que decir voy a hacer un virus para matar a toda la gente, eso no es tan fácil. O sea, eso, si hacer una vacuna es difícil, ahora pensar en que voy a hacer un agente para matar a toda la gente y más un agente de estos que de los que poco se conocen, pero uno diría, no, pues es que es una viruela. Entonces, que ya uno sabe que efectivamente la manejan súper bien en laboratorio. O sea, y es un vector usado para hacer modificaciones genéticas ampliamente usado, pero esto ni siquiera se utiliza como vector para modificar genéticamente. Entonces, no, la probabilidad es pues es más como de la teoría de la conspiración que existe, de que efectivamente las farmacéuticas nos hacen los microorganismos y luego nos venden la cura, ¿no? Si fuera tan comercial, no estarían buscando una vacuna, sino un antiviral, porque las vacunas tampoco es el éxito o lo que más buscan las farmacéuticas para negocio, porque pues las vacunas previenen la enfermedad, no es que la estén tratando constantemente. Ayudarnos a desmentir esos rumores. Eh, David, vamos a preguntar. La piel de la cara absorbe en... No, David, debe llegar a tus mucosas. Este virus no infecta piel, o sea, infecta el epitelio, pero de mucosas. O sea, no infecta, y más que la piel de nosotros, pues tiene, excepto en las mucosas, tiene una barrera de queratina importante, que eso pues lo que hace es que normalmente las células superficiales ya las tenemos muertas, y eso pues lo que hace es protegernos frente a infecciones, ¿cierto? Este no es un virus que sea por ingreso de piel, por ejemplo, como el papilomavirus, que uno le dan verruguitas en los pies y demás por papilomavirus. Este es un virus que debe, o sea, que solo los virus no se pueden replicar en todas las células del cuerpo. Los virus encuentran unas células para replicarse preferenciales, donde pueden hacer su proceso de replicación. Este preferencialmente es en mucosas. Hay algunos coronavirus que logran infectar células intestinales y que son virus de transmisión gastrointestinal. Con este no se ha observado. Existe o sea, la hipótesis tentativa, pero no es o sea, de lo que se ha estudiado no es el método de transmisión más común, porque también veo que algunos tienen como preocupaciones acerca pues con la materia fecal o con las aguas, y este no es un virus que se haya observado que se transmite por aguas ni por materia fecal, sino por ingreso a las mucosas respiratorias. Y el cuadro que produce es muy respiratorio, a pesar de que algunos pacientes puedan generar diarrea. Bueno, muchas gracias, Carolina. Lina Martínez pregunta, ¿de qué factores depende que alguien sea asintomático o sintomático? ¿Y de qué factores depende que una persona tenga síntomas más o menos graves? Pues Lina, eso ocurre en todas las enfermedades y ocurre en todas las enfermedades infecciosas. Y pues los factores, muchos son como parte de nuestro genoma. Nosotros tenemos un sistema, pues el sistema inmune es el que, nuestro sistema inmunitario es el que nos va a estar previniendo de que nos den infecciones y resolviéndolas rápido o más demorado. Y no todo el mundo tiene el mismo sistema inmunitario, o sea, existen variaciones genéticas y por eso es que en algunas poblaciones es posible que este virus sea más letal que en otras. O sea, normalmente la letalidad por fuera de China era muy bajita y se creía que pronto la población de China pues tenía una asociación genética o un riesgo genético pues a ser más predispuestos a morir. El problema fue cuando ocurrió en Italia, pues en Italia la letalidad ha sido altísima, pero en Italia pues ha ido acompañado de pues, mucha población adulta. En Italia estaban en temporada de invierno, o sea, ahorita apenas está entrando primavera. Ellos están en temporada de invierno y pues los virus respiratorios también los síntomas suelen ser empeorados con el frío. O sea, el frío no es lo más amigo para los virus respiratorios. No quiere decir que cuando estemos en verano no nos pueda dar,
pero, pero suelen ser variaciones como intrínsecas de las diferentes personas. Adicionalmente, pues los estados nutricionales también van a afectar. He observado en este caso que a los hombres les da más grave que a las mujeres, entonces puede haber una relación hormonal, pero como esto es un virus nuevo, un virus emergente, todavía hay muchas cosas que no se conocen, que efectivamente todavía son como cosas que se han observado, pero no sabemos exactamente cuál es el origen por el cual no pasa. Pero ese fenómeno se ve en muchos virus, incluso se ve en VIH. Hay personas que se infectan y no desarrollan SIDA, como hay otras que tienen que tener terapia antirretroviral. La respuesta con algo más y tenemos que empezar. Lucía, repite. Disculpa, ¿me la puedes repetir? Sí, ¿me escuchas ahí, Carolina? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces te escucho entrecortado. Bueno, Lucía Ovalle pregunta, ¿qué se sabe sobre la inmunidad que han adquirido las personas ya contagiadas? ¿Es alta la probabilidad? Sí, lo que se conoce de los coronavirus. Y por eso es que les empecé mencionando acerca como de los hermanitos, o sea, los virus del mismo género. Y es que una persona cuando se infecta y ya resuelve su enfermedad, esa persona queda inmune. O sea, y eso es una ventaja, eso va a ser una ventaja para el desarrollo de la vacuna porque no pasa con todos los virus, ¿cierto? Entonces esa persona efectivamente no se vuelve y se infecta. Entonces también, eso se demostró mucho con SARS porque la epidemia se resolvió sola. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay veces la gente se infecta y ya queda inmune, pues ya esa persona no se va a infectar nuevamente. Entonces ahí empieza a disminuirse un poco em, la propagación de la epidemia y es cuando empiezan las epidemias a decrecer un poco. Esa es una medida, o sea, adquiriendo resistencia, o la otra medida es que el virus no encuentre a quién infectar porque las personas están aisladas en sus hogares, que es lo que pues vamos a buscar inicialmente, que el virus no encuentre muchas personas que infectar porque pues va a haber una menor proporción de personas circulando en las calles. Muchas gracias. Bueno, antes de la siguiente pregunta, por favor, a los participantes calificar este webinar en el link que estamos poniendo en el chat. María Juan pregunta, si hay un niño con los síntomas de coronavirus y él tiene preexistencia de bronquiolitis, ¿se puede seguir el esquema de crisis respiratorio con salbutamol o es necesario llamar al 123? No, pues me corchaste, yo no soy médico. O sea, no, yo creo que, o sea, en el caso de si no funciona, inmediatamente llamar. O sea, porque, pero pues ahí sí eso es una pregunta para, pues, para un pediatra. Bueno, sí, sí, Yo en ese caso, pues inmediatamente consultaría, o sea, llamaría. ante la duda yo creo que es mejor Sí, llamar. sí, ante la duda es mejor llamar. Bueno, Juan Camilo Rodríguez pregunta, no tengo síntomas de gripa, ¿puedo salir a atender a mis clientes y proveedores? Según la normativa de la Organización Mundial de la Salud y del CDC, sí. Pero, pues ahí sí se recomienda. Esa es la normativa, incluso en algunos países no han hecho aislamiento voluntario, pero pues digamos que eh, lo ideal es no estar o sea, si uno puede evitar ese contacto con la gente, ojalá evitarlo, porque desde el punto de vista poblacional, pues eso va a hacer que la transmisión y que la epidemia sea más bajita. Si uno efectivamente, mejor dicho, le toca porque le toca, pues lastimosamente pues se tiene que presentar. Pero eso sí, tener prevenciones a la hora de atender a los clientes, entonces no saludar a los clientes de mano, si vas a estar con mucha gente, no ir donde, o sea, si un cliente te dice que tiene gripe, no vas a ir, no estar en contacto con personas enfermas, estar distanciado de las personas, si estás en algún lugar de trabajo o estás no sé, en algún almacén, estarlo desinfectando. Igualmente el baño, pues, también lo debes de estar desinfectando. No se recomienda estar usando baños públicos en esta época. Entonces tratar de tener
pues las mayores medidas de contención posibles. O sea, nosotros tampoco podemos pretender que nosotros podemos hacer como los países europeos, que listo, todo el mundo se quedó en la casa y el gobierno les paga la deuda en el banco de la casa la póliza de salud, y pues eso no nos va pues no creo que nos vaya a pasar a nosotros. Entonces, pues en algunos casos, pues si no se puede, pues toca salir, pero evitar completamente em, esa estrechez, evitar la estrechez, evitar lavarse muchísimo las manos y evitar que personas estén enfermas a tu lado o tratar de atender a los clientes con mascarilla. Vamos con las dos últimas preguntas, tu generosidad con todo el tiempo. Entonces vamos con las dos últimas preguntas. Una persona asintomática sí lo podría transmitir. Eso es algo que todavía no está seguro, porque se dicen que no hay suficiente evidencia para pensar que los asintomáticos transmiten el virus. ¿Por qué? Porque realmente el riesgo es muy bajito. Eso es lo que se conoce actualmente. ¿Por qué? Porque los asintomáticos pues no están tosiendo, no están estornudando, entonces pues no están botando partículas virales, y normalmente los asintomáticos suelen tener algo que se llama la carga viral pues más baja. Es lo que se conoce hasta el momento oficialmente. Pero de todas maneras no se descarta completamente. Entonces, por eso pues, se trata de que pues, toda la gente, así estemos sanos, no estemos con mucho contacto social, porque no se descarta completamente que efectivamente no ocurre. Se dice, y la recomendación es muy bajo el riesgo, o sea, muy bajo de que ocurre, pero garantizar exactamente que no se ocurra es muy, muy difícil. Es muy difícil hacerlo ahorita con lo que se conoce del virus, porque pues todavía no está la suficiente información. Incluso hay veces que los formas de transmisión alternativas no se dan cuenta sino mucho tiempo después. O sea, nosotros llevamos un siglo con dengue y apenas el año pasado se reportó transmisión sexual por dengue. Entonces hay cosas que efectivamente pues uno no puede decir un no absoluto, pero lo ideal es que no, que los asintomáticos no presentan mucho, pues no generan mucho riesgo de transmitir la infección. Bueno, Carolina, vamos con la última pregunta. Antes, por favor. De hecho, y está muy ¿Qué voy pendiente. a hacer? El enlace en el chat. Ah, bueno. Y a mí me podrías compartir el video también. Bueno, Vamos a compartir el video. Bueno, vamos con la última pregunta, que es de Omar Celis. ¿Cree usted que es necesario aprovisionamiento desmedido de alimentos en nuestras casas? no, completamente no. No, o sea, porque es pensar en que los otros no van a tener la disponibilidad. O sea, eso es aumentar el pánico y fuera de aumentar el pánico, pues, o sea, desde que una persona esté sana, lo ideal es no tener un contacto social innecesario, pero pues comprar comida, pues se ha permitido en todas las restricciones que han habido en los diferentes países, el poder salir y comprar comida, pues no es un contacto social innecesario, pues obviamente, pues de pronto mantener y no está tratando, comiendo todos los días en un restaurante afuera, pues no está saliendo a restaurantes, no, sí, efectivamente, pues comprar en el supermercado y llevar a la casa, pero eso lo que nos va a generar antes es un pánico social, porque a medida que ese tipo de cosas ocurren, pues lo siguiente que ocurre es la violencia, y no queremos que por pánico hayan más muertes por ataques violentos, saqueos a supermercados y demás, que porque efectivamente realmente la gente se muera de coronavirus. Que pues lo que ocurre en muchos casos de esos es que se desatan las olas de violencia. Además que eso va a ser un poco una medida más, un poco que se va a convertir en clasista, porque el que tenga disponibilidad de mucho dinero en un momento, pues va a poder comprar mucho alimento, pero entonces cuando la gente que, no sé, le llega su dinero cada semana y el que compra el alimento para cada semana, pues no lo va a poder comprar, digamos que es una medida completamente injusta en la población. Muchísimas gracias. Por favor, a los asistentes pueden compartir el video que les vamos a enviar mañana por ser una información de interés para todos.
pueden compartirlo con sus familiares, va a estar en un enlace que cualquiera puede ver. Carolina, ¿te puedo hacer una última pregunta que me piden especialmente? Sí, claro. Si para Las mujeres en embarazo, mm, no, no se ha reportado que tengan un mayor riesgo, pero sí deben de ser de mayor cuidado. Sí, porque eso es algo que no sabemos, ahorita no se conoce muy bien si puede haber una transmisión vertical de la infección. O sea, no es una cosa que se pueda descartar. Con los otros coronavirus no ha ocurrido que haya una transmisión vertical de la infección, pero con Zika no se conocía hasta que ocurrió el brote del 2013. Entonces, efectivamente, pues además que las mujeres en embarazo, pues no pueden tomar ningún medicamento como de soporte para estar más cómodas en su casa. Entonces, pues es un caso especial que creo que, que no se sabe si vaya a estar en riesgo la vida del bebé y demás. Entonces, lo ideal sería consultar. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. En el chat tenemos muchísimos agradecimientos para ti. A todos les ha parecido una conferencia muy ilustrativa y muy útil. Entonces quedamos contigo. Bueno, Con esto finalizamos. Por favor, muy pendientes del correo que les vamos a enviar mañana. Aquí, Carolina, también te vamos a compartir el video. Entonces nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y en especial bueno, a Carolina. bueno, que esté muy bien. Hasta luego. ¿Cómo me salgo? Stop sharing.